Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV sobre la perspectiva de género en la impartición de justicia. Vamos a estar platicando el día de hoy con nuestras invitadas sobre el papel de las mujeres, la comprensión de los derechos humanos y las nuevas formas de entender la impartición de justicia. Para abordar este tema, le doy la bienvenida al programa a Ana Micaela Alterio, profesora del ITAM. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Un gusto recibirte aquí en Muchas Justicia gracias por TV. la invitación. Y también le doy la bienvenida a Alejandra Espitalier Peña, secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por invitarme. Oye, empezamos contigo. ¿Hay, Alejandra, una forma de ver el derecho, de ver los derechos humanos, de ver la impartición de justicia desde el punto de vista de las mujeres? ¿Es importante esto? ¿O asumimos puntos de vista neutrales en cuanto al género? Yo, ¿Cómo lo ves? yo te cambiaría la pregunta, mi querido Miguel. Te diría, ¿podemos hacerlo de otra forma? Y me parece que la respuesta es que no. Evidentemente, parte del sistema, parte de toda esta desigualdad estructural que viene sistémica de toda la historia de la humanidad, es precisamente porque fue un sistema creado por los hombres, para privilegiar pues ciertos estatus que antes era lo que en el pacto social se utilizaba como la base de la estructura de la familia, de la sociedad, de la comunidad en general. Evidentemente estos esquemas se han replanteado y todo lo tenemos que replantear desde ahí. La visión del derecho, la visión de la justicia, la visión de los derechos humanos tiene que ser una visión totalmente democrática. Si somos el 50% de la población, ¿por qué no vamos a tener una visión de los derechos humanos con una perspectiva de género? Esto evidentemente es trastocar todo el sistema de derechos, de justicia, de todos los elementos del Estado para precisamente introducir a la visión del género. Tenemos que tener conciencia que es todo un sistema que tenemos que cambiar, que la desigualdad es completamente estructural y que es un tema muy complejo que tiene que resolverse en todas las aristas posibles. No podemos atender una problemática que tiene muchos puntos de entrada con una sola salida, ¿no? Oye, cuando dices no puede ser de otra manera, ¿no te parece que todavía enfrenta muchas resistencias esto? Que todavía es un paradigma en construcción y que hay incluso un discurso anti política de género. Hay un discurso que dice esto no está funcionando, todas estas medidas que se toman son resultado de una ideología. Hay mucha crítica a la ideología de género. O sea, no podemos tampoco pensar que es una batalla que ya se haya ganado o que mayoritariamente se acepte, ¿no? No, por supuesto que no. Me parece que todavía la brecha está empezándose a abrir. De hecho, yo creo que es un tema con el que ya están empezando a crecer las generaciones, pero las generaciones que ciertamente todavía están en una situación de privilegio, en una situación, en un entorno en donde tienen lecturas, en donde tienen una cosmovisión un poco más informada. Aquí lo que a mí me gustaría resaltar es que creo que la respuesta está en que todavía se entiende que las políticas de género y el tema de igualdad de género es un tema en donde se pensaría que debemos de privilegiar a la mujer para beneficiar a la mujer. Y esto no es así, evidentemente es emparejar la cancha, es igualar las condiciones para que todos y todas puedan fluir, puedan brillar, puedan tener la misma libertad de opciones y puedan tener el mismo ejercicio de los derechos. Con esto no vamos a beneficiar a las mujeres, ni es que perjudiquemos a los hombres. Vamos a beneficiar a toda la sociedad en libertad y en igualdad. Cuando se entienda que la igualdad de género es precisamente para tener un mejor modelo social, un modelo social mucho más justo, mucho más equilibrado, se van a romper los mitos de una ideología. Hasta que entendamos que esto beneficia a todas y a todos, vamos a verdaderamente poder empujar. Pero evidentemente es un cambio que se tiene que dar todos los días, en todos los frentes, en todas las batallas, y como gotita de agua tenemos que ir haciendo nuestro trabajo hasta que verdaderamente se haga costumbre. Y esto en una sociedad, Alejandra, como la mexicana, me parece importantísimo. Yo creo que los desafíos, porque nos puede gustar o no, pero México es una sociedad todavía machista. Vivimos en un país en donde desigualdad estructural a la que tú te refieres, que por cierto es un concepto que viene de la sentencia Campo Algodonero, ¿no? Exactamente. Pues yo lo veo todos los días. Hay un cambio, hay un salto generacional al que tú hacías alusión, pero ahí está el machismo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. También creo, Miguel, que
no debemos de echar el agua sucia con todo y bebé. Creo que estamos empezando a ver los frutos y los beneficios de estos cambios. Las instituciones están siendo verdaderamente aliadas a la cuestión de igualdad de género. Simplemente tenemos un poder judicial, una Suprema Corte que está completamente comprometido con la protección de los derechos de las mujeres. Si tú comparas una sociedad como la mexicana, como una sociedad con la americana, pensarías que los americanos, por estar en un país de primer mundo, tendrían una cosmovisión mucho más igualitaria frente a las mujeres. Y podemos ver que está pasando todo lo contrario. Es evidentemente un primer mundo, pero en donde las instituciones no están acompañando la igualdad de género y en ese sentido todo el sistema se derrumba. Entonces, sí tenemos una resistencia cultural, obviamente tenemos que trabajar todos los días en ir cambiando esos estereotipos, en esos patrones sociales, pero creo que estamos abriendo un muy buen camino. Creo que la brecha está trazada y tenemos que todos unir esfuerzos desde todas nuestras plataformas para que esto continúe en la misma dirección. Veo muy complejo y muy complicado que un sistema, por lo menos de justicia, como el que tenemos ahorita, tenga un retroceso tan grave como para dejar de reconocer los derechos de las mujeres. Entonces tenemos que aprovechar que estamos como en ese empuje y sí, ánimo de querer cambiar las cosas para seguirlas cambiando. Y hay que seguirle, y hay que seguirle. Ahora, en esta lógica, Ana Micaela, te planteo cómo leer estos cambios, esta necesidad de visibilizar, por un lado, fenómenos de discriminación estructural a los que aludía Alejandra, y de ir remontando estas inaceptables discriminaciones por razón de género, etcétera, desde el derecho. Es decir, digo, ya lo hemos platicado tú y yo, pero para efectos del programa, ¿hay la posibilidad de construir un feminismo jurídico, una lectura desde las posturas feministas del derecho del trabajo, del derecho de familia, del derecho penal incluso? ¿Pueden aportar los profesionales del derecho en eso? No, por supuesto. Yo creo, ahí retomando un poco lo que decía Ale ahora, es que la ideología es un poco al revés. La ideología de género, si le quieren poner de alguna manera, es la que está instalada en la sociedad y ha permeado tan profundamente que hace que estas relaciones asimétricas de poder que privilegian lo masculino y subordinan lo femenino se vean como algo natural. Y cuando esa ideología se vuelve algo natural, que las feministas le llamamos patriarcado, es cuando es tan difícil y genera tanta resistencia, porque el lugar de la mujer no es un lugar, parece, social o culturalmente asignado, sino es lo que le corresponde por ser mujer. No esa asociación entre la biología y el destino, digamos, que el feminismo siempre ha tratado digamos, de rebatir, es un poco lo que hace que se genere la resistencia porque te está saliendo de lo que naturalmente, ¿no? Pero eso en realidad no es naturaleza, sino es ideología, ¿no? Y eso es lo que el derecho puede empezar a cambiar. ¿Cómo? Y bueno, el derecho, y sobre todo el derecho constitucional ha tenido distintas etapas con respecto al género, ¿no? Tenemos que pensar que hace 100 años ni siquiera votábamos. Entonces, tenemos que hablar de que toda la matriz constitucional y legal se creó, como recién decía Ale, desde el punto de vista masculino, y ese punto de vista masculino se mostró como si fuera imparcial, neutral o universal, pero no era así. Era un punto de vista que excluía a más de la mitad de la población, ¿no? Y el derecho ha empezado, a partir del reconocimiento de los derechos en términos formales y luego dándose cuenta que eso no era suficiente, ha empezado a acompañar los distintos reclamos de igualdad a lo largo de la historia. En este momento, evidentemente, estamos mucho más avanzados que antes jurídicamente, pero todavía no es suficiente. Falta esa gota a gota que decía, esa persistencia en la reivindicación de la igualdad, ¿no? Sí, y sobre todo darse cuenta que no es simplemente realizar una medida, por ejemplo, compensatoria o correctiva del momento, sino como es un problema estructural. Para que jurídicamente podamos acompañar, el derecho no solamente tiene que identificar la situación de discriminación, que es lo que hace un poco la perspectiva de género, sino identificar las causas. ¿Por qué? Porque si identificamos las causas, podemos evitar o podemos transformar los mecanismos que la reproducen. Si solamente atacamos el resultado, si solamente atacamos la consecuencia, sí, con el derecho, la estructura se mantiene exactamente igual. Cuando dices
que el derecho puede contribuir a identificar las causas, estás apelando a que a través del razonamiento jurídico, a través, por ejemplo, eventualmente de sentencias de tribunales constitucionales, etcétera, regrese esa información a la sociedad y cuestiones el modelo de relaciones sociales. Exacto, desmontar los estereotipos, ¿no? Desmontar los prejuicios, las violencias que permanecen en la sociedad y que generan la desigualdad estructural. Entonces eso se puede hacer a nivel discursivo y es una forma muy potente, tanto en la legislación como en la jurisprudencia a través de sentencias, ¿no? El ir desmontando todo este sistema ideológico de nuevo que hace que esto permanezca y que entonces no baste con luego compensar ya las discriminaciones en el pasado, porque simplemente se van a seguir reproduciendo. En una época, digamos, cuando el derecho ya empezó a reconocer los derechos de las mujeres, hubo un poco este problema de el reconocimiento de los derechos, de alguna manera implicó, como un efecto no querido, reforzar estereotipos, ¿sí? Por ejemplo, las licencias de maternidad. Las licencias de maternidad en un primer momento fueron producto de una política que intentaba que la mujer entrara al mercado laboral. Pero esa política no cuestionó la división sexual del trabajo, ¿no? Simplemente hizo como un parche para que pudiera entrar. Pero este parche, hoy por hoy nos damos cuenta que refuerza un estereotipo de género, que es la mujer la encargada. Y acá hay que distinguir dos cosas, y esto quizás si quieren lo hablamos también más adelante, pero una cosa es la realidad y otra cosa es el ideal. El derecho no puede dejar de desconocer la realidad para normar. Y en la realidad, la mayoría de las mujeres son las cuidadoras. Eso es una realidad que el derecho tiene que recibir, porque si no recibe, está, digamos, ignorando y no aplicando lo que llamamos perspectiva de género, ¿verdad? Pero recibirlo Claro, no de manera acrítica, digamos, exacto, no para reforzarlo desde los ordenamientos, que exacto. históricamente ha pasado también. Exacto, es eso. Si yo nada más me encargo de esto, ¿no? De recibir la situación y tratar de paliar, probablemente refuerce el estereotipo. Correcto. Entonces, un poco lo que son las medidas transformadoras, lo que pretenden hacer es no solamente mirar la realidad, sino intentar transformarla. Por eso en el momento de tomar medidas hay que atacar la causa discursivamente, pero también no solamente con medidas que ataquen el resultado, sino que traten de transformar la causa. Y eso es lo más difícil. Y estamos en un momento del constitucionalismo donde esto recién está empezando. Todavía no hay realmente desarrollo. Teníamos mucha esperanza por ahí de la Constitución chilena, que incorporaba realmente de una forma muy potente la igualdad de género en la Constitución, pero bueno, no se aprobó. Pero yo creo que recién acá se están empezando a debatir seriamente en las constituciones, digamos, en términos de estructura. ¿Pero te parece que a nivel, digamos, como de discurso jurídico formal todavía vamos muy retrasados? ¿Discurso jurídico formal te referís a las Sí. sentencias, a las A normas? las sentencias, a las normas que están en la Constitución. Todavía, Tenemos hoy mandatos de igualdad, de no discriminación, de igualdad de género. obviamente porque todavía tampoco esto está tan arraigado en la sociedad. Yo creo que, por ejemplo, nosotros sí tenemos una Suprema Corte que ha adoptado el discurso de vanguardia casi en términos de género. Ha usado las categorías todas, igualdad sustantiva, desigualdad estructural, interseccionalidad, ha avalado acciones afirmativas. O sea, digamos que la Corte está con los Pues, por instrumentos. eso yo te decía, formalmente. Claro, pero no basta, porque No, la no. Corte agarra el problema al final, ¿no? Cuando ya el problema ya explotó, ya pasó. Entonces, lo que hay que acompañar eso es con política pública, es la única manera, digamos, de transformar, no solamente de remediar, ¿no? Oye, a ver, y en ese sentido, regreso contigo, Alejandra, para plantearte esto. Decía Ana Miquela, bueno, necesitamos cambios legislativos, necesitamos una jurisprudencia, necesitamos sentencias emblemáticas, etcétera, pero también políticas públicas. Y te lo quiero plantear desde la óptica que en buena medida tú has también contribuido a generar al interior del Poder Judicial Federal. Estas políticas públicas en la administración del ministro Arturo Saldívar, con una perspectiva de género, creo, me atrevo a calificarlo así, tú me desmentirás si no, como nunca se habían dado antes en la historia. Sí, no, nunca se habían dado antes en la historia, porque nunca se había dado antes en la historia una administración del Poder Judicial Federal con esta visión, con este compromiso. Todas las administraciones anteriores, si bien recordarás, pues venían de ministros de carrera, ¿no? Con un perfil muy específico, queriendo conservar mucho la estructura de una judicatura tradicional, de modelos de los que ellos formaban parte. Entonces, este cambio, pues evidentemente trajo a renovar
todas las fuerzas, toda la visión, todo el compromiso y evidentemente desde ahí y desde lo que toca como política pública también se sumó el esfuerzo de modificar las cosas ahí. Pero y regresando un poquito al tema que platicabas con Mica, pues yo también creo que además de las políticas públicas que ahorita andamos en ellas, por supuesto, creo que esta visión del constitucionalismo transformador también causa efecto mucho en el discurso político de una administración del Poder Judicial que no nada más tiene la cuestión jurisdiccional como es en este Poder Judicial Federal, que recordemos que tenemos una Suprema Corte y un Consejo de la Judicatura que están liderados por una sola cabeza, que tiene tal vez muchas críticas, pero que también los efectos positivos es uno de estos, que con este micrófono y con esta posibilidad de, como un juez constitucional que pone ahí sobre la mesa toda la visión del constitucionalismo transformador, también visibiliza todos estos problemas y los puede recoger como cabeza de un poder que es propiamente administrativo y que si bien a lo mejor nada más administra un sector de la población muy reducido, porque en realidad nada más administramos al Poder Judicial Federal, todas estas políticas trascienden e impactan de alguna forma a toda la sociedad en general. Bueno, miles y miles de familias. Sí, sin duda alguna. Y no nada más desde la política, sino también desde una visión distinta, de una formación judicial diferente, de un nuevo perfil de juzgador y también de herramientas nuevas como son la perspectiva de género, ya como por lo menos una parte de formación obligatoria, que antes, pues evidentemente todo el mundo sabía que podía optar por utilizar la herramienta de perspectiva de género, pero ni siquiera la conocían y aunque la tuvieran en su escritorio, las personas juzgadoras no necesariamente la conocen y mucho menos la implementan. Ahora ya estamos obligando a que por lo menos se conozca en qué consisten todos estos manuales y protocolos, pues para que la formación sea distinta, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a la política pública, desde el inicio de la administración nos dimos cuenta que había pues una desigualdad importante, sobre todo en los puestos de dirección y en los puestos de cabeza en los órganos jurisdiccionales, O sea, ¿no? estamos hablando de magistrados, magistradas, de jueces y juezas, porque yo entiendo que desde hace años ya se había emparejado un poco, pero a nivel más bien de asistentes, no de titulares, ¿no? Pues en realidad las filas integradas en su totalidad en todos los ramos estamos en un 50 y 50%. Así tomamos la administración y prácticamente nos mantenemos en esas mismas cifras. Pero ya cuando le pones un zoom a la cifra, ves que evidentemente los puestos operativos, los puestos técnicos están principalmente ocupados por mujeres. Los puestos de dirección, no nada más a nivel jurisdiccional, como bien mencionas, que son juzgados y tribunales colegiados o tribunales en su momento unitarios, sino también en direcciones generales. Ok. En esta administración es la primera vez que hay una coordinadora general de asesores como es la magistrada Fabiana Estrada, que tenemos a la Secretaría General de la Presidencia ocupada por mujer y así hacia abajo tenemos un sinfín de direcciones generales que están dando unos frutos impresionantemente positivos y de verdad de destacarse y que todo el trabajo está siendo referente no nada más a nivel regional, sino en otros continentes. En España están utilizando nuestros protocolos, nuestros manuales para capacitar incluso al poder judicial de esos países, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el tener a más mujeres en mejores puestos trasciende e impacta a todo el Poder Judicial Federal. Cuando nos enfocamos en un principio a nivel de puestos jurisdiccionales, pues vimos que era un 30-70% como estaban ocupadas las plazas, y ahí fue como se tomó la decisión de hacer los concursos exclusivos, que en su momento fueron altamente cuestionados, muy criticados. Pero es un paso valiente para la historia del Poder Judicial. Nunca se había hecho y enfrentando resistencias de todo tipo, supongo yo. Sí, sí, totalmente. Y honestamente puedo repetirlo porque ayer en una entrevista se lo preguntaban frente de mí al presidente Saldívar. Y dijo, bueno, pero ¿y cómo se va a ir usted después de esta administración? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más le han cuestionado? Y la respuesta es, nosotros no venimos a trabajar con miedo a que nos juzguen, con miedo a que nos critiquen o a hacerle caso a la opinión pública en general. Nosotros venimos con un diagnóstico muy certero, con un plan de trabajo muy comprometido y hemos tomado medidas muy firmes y muy contundentes para lograr los resultados que nos comprometimos a dar desde el primer momento. Estos concursos exclusivos eran la primera medida que necesariamente teníamos que tomar, pero no nada más eso. Nos dimos cuenta
que necesitábamos hacer un cambio muy importante y fueron las adscripciones preferentes. ¿Qué pasaba? La gran mayoría de las mujeres ni siquiera concursaban. ¿Por qué? Porque cómo iban a migrar de su lugar de vida con su pareja tal vez, o sin su pareja, pero con su red de equipo, su red de apoyo, que a lo mejor a quienes ejercían la maternidad las apoyaban con los deberes de cuidado o con las labores no remuneradas de la casa, ¿no? Es tradición que la mamá te ayuda, que las tías te ayudan, tienes ahí una especie de tribu, y entonces las mujeres dejaban de concursar. Vimos que si poníamos nosotros una medida afirmativa en donde las mujeres pudieran designar el primer y el segundo lugar, en donde preferirían estar adscritas, pues iba a ser mucho más fácil que compitieran, que se motivaran y que no fueran a tener un cambio familiar tan importante. Eso fue fundamental y logramos los resultados que ni siquiera nosotros habíamos pensado. Las mejores calificaciones a lo largo de la historia del Consejo de la Judicatura Federal se dieron en los concursos exclusivos. Y ahí, te lo digo porque me consta y lo conozco de primera mano, mujeres brillantísimas, que estoy seguro que en los años por venir veremos frutos de una calidad en la impartición de justicia como nunca se había dado. Por supuesto, las sentencias se van a hacer Y diferentes. te lo digo porque una de las críticas que se hace, tú lo has escuchado, es que, pues llegan porque pues, es la política de género. Y no, llegan porque son talentosas. Por supuesto. Llegan porque están muy preparadas. Miren, les comento algo que creo no se le ha dado la suficiente publicidad y que cuando nosotros nos dimos cuenta que había ahí un obstáculo muy importante, nos pareció fundamental quitarlo a través de los concursos exclusivos. Las partes para un concurso, para una posición jurisdiccional, constan de distintas etapas. En las etapas de los cuestionarios, los resultados de las mujeres en los concursos mixtos generalmente eran incluso más altas que las de los hombres. En la segunda etapa, que es en la etapa oral, frente a un jurado, los cifras se invertían completamente. Resultaba que los mejores calificados eran los hombres. ¿Cuál era? Un sesgo de género. Pero ¿cómo se explica? ¿O tú cómo te lo explicas? Pues porque las preguntas obviamente eran a discreción del jurado, obviamente la interpretación de las respuestas tiene un elemento de subjetividad. Y entonces, pues te vas con los estereotipos, te vas con las cosmovisiones tradicionales, te vas con los patrones y evidentemente daban preferencia a los hombres. No estoy diciendo que lo hicieran de manera consciente, pero es parte de los problemas de un sistema que tiene desigualdad estructural. Entonces, cuando eliminamos los concursos mixtos y procuramos estos concursos exclusivos, pues ya no había ese sesgo de género, porque estabas frente a un examen oral de puras mujeres, en donde estaban calificando a puras mujeres. Entonces, las calificaciones fueron altísimas, los resultados fueron súper positivos. Yo invito a quienes sigan cuestionando, sigan juzgando el por qué hacemos concursos exclusivos, que atiendan a verdaderamente cómo estaba el problema antes y que nos digan si creen que la solución no está ahí, ¿no? Ahí está. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando sobre la justicia con perspectiva de género. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para platicar de cómo se puede impartir justicia con perspectiva de género. Estamos platicando con Alejandra Spitalier, con Ana Micaela Alterio, y quiero regresar precisamente contigo, Ana Micaela, para plantearte lo siguiente. Decías hace rato, hay una división sexual del trabajo que es algo socialmente asumido, nos puede gustar o no, pero no podemos cerrar la vista a la realidad. ¿Cómo remontar esto? ¿Cómo usar las herramientas de la argumentación jurídica, de la generación de precedentes jurisdiccionales para ir mandando este tipo de mensajes y lograr ese efecto de regreso que tú decías hacia la sociedad? ¿Se puede? ¿Se ha logrado? ¿Hay modelos a seguir? ¿Cómo lo ve una especialista como tú? Ahora que dijiste si hay modelos a seguir, me lo hiciste más fácil, yo creo. El modelo clásico a seguir, por ejemplo, es lo que pasó con el constitucionalismo social, ¿sí? Cuando en el siglo XX se empezaron a plantear las enormes desigualdades que habían, sobre todo en el ámbito del trabajo, ¿no? Que empiezan después de la Revolución Industrial. El reclamo, o decir, el sujeto político emergente
que reclama al Estado y que reclama los derechos a la Constitución, a los jueces, son los trabajadores. Y se genera todo un sistema, ¿sí?, jurídico de protección al trabajo. O sea, el proceso que se realiza es una desmercantilización del trabajo. Se deja de asumir la autonomía absoluta y el contrato en términos absolutos entre el trabajador, y hablo en masculino a propósito, ¿no?, porque todo es centralmente el trabajador, y el empleador, ¿sí?, y el Estado interviene y dice, no, acá hay una asimetría de poder, por lo tanto yo tengo que regular. Y si yo regulo, equilibro más o menos las partes. Parejar la cancha. Claro, y genero un sistema de protección al trabajo. Un poco en este momento, con el sujeto político emergente que es la mujer y el feminismo, podemos después problematizar qué es esto de la mujer, pero bueno, el feminismo que está exigiéndole al Estado un poco lo mismo para hacer un paralelismo de si hay un modelo. Lo que le está pidiendo el feminismo al Estado y al constitucionalismo es que desmercantilice o que desprivatice las relaciones del trabajo de cuidados y el trabajo doméstico y el reproductivo. Oye, y déjame agregar ahí una nota a pie de página. Y también los hechos de violencia en las relaciones de género, porque Todo. ¿te acuerdas que tradicionalmente se decía, bueno, sí, puede haber violencia en esta relación y todo, pero así se llevan ellos o déjalos que se arreglen, como si fuera algo privado, algo de la autonomía, un espacio privado. una elección. Sí. Justamente verlo como un problema de desigualdad estructural implica sacarlo de la idea de que es una elección individual, sino que es una cuestión social. Y meter el derecho, meter al Estado a las... Por eso decía desprivatizar. ¿Qué quiere decir desprivatizar? Que el Estado se empieza a hacer cargo de que ahí no hay una cuestión de autonomía nada más, que es, la mujer eligió cuidar a los hijos. No, hay una cuestión de asimetrías de poder que justamente son producto de esto que le llamamos la división sexual del trabajo, que si querés ahora volvemos, ¿sí? Y entonces el Estado se tiene que meter para regular, para, de nuevo, igualar la cancha, ¿sí? Estas políticas lo que hacen, cuando digo desprivatizar, es que ya, por ejemplo, el cuidado de los hijos y las hijas ya no es un asunto que le ocupa o que le corresponde nada más a la familia y en ese caso, por la división del trabajo, a la mujer, sino que también el Estado se hace responsable de eso. Como también se hace responsable del trabajo. Si un trabajador o una trabajadora se quedan sin trabajo, hay un sistema de apoyo. Lo mismo tendría que pasar con el trabajo reproductivo, porque lo que se ha invisibilizado históricamente es que el trabajo reproductivo tiene un interés social fundamental. Sin personas, las sociedades no funcionan, las empresas no funcionan. Vamos, alguien se tiene que hacer cargo de ese trabajo. No es un trabajo que no tenga un valor ni económico ni obviamente social, ¿no? Entonces, un poco la politización de esto que se había reservado al espacio privado, que es el espacio aparte en el que se había confinado a la mujer desde lo que se conoce como el contrato social, ¿no?, desde el inicio del constitucionalismo. O sea, el contrato sexual o la división del trabajo, la división sexual del trabajo. El libro de Carol Pateman. Claro, justamente lo que hace es visibilizar esto y mostrar cómo el derecho, con esta concepción de ser humano, que era el hombre, independiente, sí, autónomo, en realidad está invisibilizando una parte fundamental de la vida, que es la dependencia, ¿sí? Y la dependencia es tan parte de la vida como la independencia. Ningún ser humano nace independiente, digamos. Pero al final del día lo que estás planteando es un fenómeno de constitucionalización. Exacto. Me estaba acordando de Ferrajoli, por ejemplo, cuando habla, vamos a constitucionalizar el derecho privado, y aquí sería la esfera privada de la vida o ese lugar al que efectivamente habían confinado a las mujeres durante tanto tiempo. Exacto, primero se politiza, ¿no? Ya desde la segunda ola del feminismo se empieza a hablar, ¿no? Lo personal es político. Justamente lo que se está tratando de decir es lo que ocurre en la vida privada, estas asimetrías de poder, no son una cuestión que al Estado no le interese. No, 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 el Estado tiene que meterse y regular porque esto lo que genera son subordinaciones, desigualdades, ¿sí?, que se replican en la esfera pública. Entonces, si queremos igualar la cancha, si queremos realmente igualdad, nos tenemos que hacer cargo de eso. Y eso es lo que todavía falta. Todavía el constitucionalismo se ha encargado de la mujer, pero en tanto está en la esfera pública, en una especie de asimilacionismo, ¿no? Cuando la mujer se parece al varón, trabaja igual que el varón, hace lo mismo que el varón, ahí somos iguales. Pero ignorando toda esta parte, ¿sí?, que es los cuidados, las labores domésticas que se han asignado a las mujeres y que siguen ahí sin tocarse por parte del Estado. Y mientras no sean tocadas y reguladas, entonces la
las causas de la discriminación se siguen reproduciendo y no logramos nada con tener, o sea, logramos mucho, por supuesto, con tener mujeres CEO de empresas o ministras en la corte o presidentas, pero la gran mayoría siguen una relación de subordinación. Por eso son tan importantes, digamos, no solamente atacar las consecuencias. Obviamente una democracia sin mujeres es ilegítima. No es democracia. No es democracia. Ahora bien, ¿cómo hago para que eso no necesite solamente acciones afirmativas? Porque siempre tengo que atacar las causas. Cuando escucho, Alejandra, a personas con este discurso tan claro, tan brillante, cuando te escucho a ti misma ahora con esta defensa que hacías de las políticas públicas del Poder Judicial, pienso en las niñas que las están escuchando a ustedes y que probablemente se inspiren también en lo que ustedes han logrado, académicamente, profesionalmente, etcétera. Y en este sentido, el hecho de que más mujeres estén en puestos directivos, estén en puestos de alta responsabilidad jurisdiccional, puede también suponer un acicate, un incentivo, un ejemplo a seguir. Sí, por supuesto. Mira, yo distinguiría evidentemente los temas como modelo de referencia, ¿no? Como modelo aspiracional. Por supuesto que es un ejemplo. Regreso, creo que sería un ejemplo de una clase ciertamente privilegiada que tiene acceso a esa información o acceso a esta visibilización de las mujeres con puestos de dirección, ya sea en cuestiones administrativas o en cuestiones jurisdiccionales. Pero sin duda también teniendo a más mujeres como juezas, como magistradas, evidentemente las resoluciones acompañadas evidentemente de una constitucionalización, por ejemplo, del derecho de familia, que me parece que sí, claro, la incidencia que hacemos desde la política pública es directa, ¿no? Y evidentemente ahí también le apostamos mucho a los gobiernos. Pero nosotros como Poder Judicial también tenemos esta posibilidad, que es a través de las resoluciones, y teniendo en cuenta que evidentemente lo privado tiene que dejar de ser privado, porque es una cuestión de derechos, es una cuestión de dignidad, ¿no? Que no nada más es si eres hombre, si eres mujer, si eres niña, si eres niño, es porque eres ser humano. Entonces, evidentemente, con todos estos instrumentos, la constitucionalización del derecho familiar, la perspectiva de género y además una persona juzgadora de género femenino, pues es que te dan una solución como mucho más femenina, una justicia con rostro de mujer, una justicia mucho más aterrizada, ¿no? Problemas que son cotidianos de las familias que no se entienden como propios del Estado, sino simplemente de estas relaciones personales, pues evidentemente se desdibujan y se disminuyen y vuelven a tomar una importancia que nos obliga a atenderla cuando las mujeres que están en los puestos de toma de decisiones dicen, ah, caray, esto puede ser que yo lo viví, puede ser que lo vivió una amiga cercana, puede ser que, etcétera. Utilizo la implementación de la herramienta de perspectiva de género y además me apoyo con toda la doctrina de constitucionalización del derecho familiar y ahí empezamos a tener los resultados. Y esas sentencias, aunque impactan de manera muy particular a una familia, se van pulverizando, se van pulverizando, se van pulverizando. Ya tenemos un sistema de precedentes. También a través del sistema de precedentes podemos influir e incidir de manera mucho más directa. Entonces, evidentemente coincido con Mica que la cuestión es principalmente en las políticas públicas, ¿no? Y ahorita si quieres regresamos a las políticas públicas del Poder Judicial Federal. Pero también creo que como Poder Judicial Federal tenemos una responsabilidad que a lo mejor y no incide por la propia naturaleza de las funciones a una población todavía tan amplia, pero que estamos por primera vez en la historia del Poder Judicial haciendo una diferencia para que estos temas se vayan permeando a toda la sociedad. Evidentemente, con políticas públicas que están tomadas para las filas del Poder Judicial Federal, pues también estamos tratando de hacer una conciencia. Que hemos visto que cuando se visibiliza un problema y se señala con estos micrófonos del servicio público, con esta responsabilidad que tenemos como servidores y que estamos utilizando todos los mecanismos de comunicación social para que se escuchen, también estamos dándole una primera solución y una primera aproximación al problema. Cuando nosotros como en la administración del presidente Saldívar sacamos las licencias de paternidad como una medida que evidentemente a quien afecta directamente, pues
ni siquiera a las mujeres que trabajamos en el Poder Judicial Federal, sino a las familias de los hombres que trabajan en el Poder Judicial Federal. Y en ese sentido, pues muchas críticas son, oye, pero esto es una medida que beneficia a tus hombres y ni siquiera a tus mujeres del Pero Poder un Judicial modelo Federal. de responsabilidades compartidas. Efectivamente, en un modelo de responsabilidades compartidas, pero además también en un tema en donde estos núcleos familiares que integran los hombres que han sido beneficiarios de esta licencia de paternidad, integran un grupo de comunidad en el que de alguna forma, directa o indirectamente, también nosotros participamos. Y dos, ¿qué pasó? Que otros sectores, tanto del ámbito público como del ámbito privado, empezaron a decir, ¿cómo que licencias de paternidad en la Corte, en el Poder Judicial Federal? Esto no ha pasado en todo el continente americano. A ver qué están haciendo. Las igualaron, es una locura. Y 3 meses, y mira que 3 meses es nada, ¿no? Pero bueno, ya estamos como empezando a poner el dedo en el renglón. Y entonces, ¿qué pasa? Que se van sumando iniciativas y se van tomando la responsabilidad política de los temas. Entonces, evidentemente, estas políticas públicas, pues sí, afectan a una población muy cortita que es el Poder Judicial Federal, pero que tienen, entre otras consecuencias, el señalar, el visibilizar el problema, ¿no? Ahora, en fechas recientes, recibimos a un grupo de mujeres del Frente Nacional de Mujeres con el tema de violencia vicaria. La violencia vicaria como término antes ni siquiera ni siquiera se concientizaba, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Con un artículo, con una conferencia, con un libro, con un evento, pues empiezas a generar conciencia de que es una problemática real que puede impactar a más familias. El simple hecho de haber ido a Santa Marta. Evidentemente, desde la Defensoría Pública solamente llevamos 4 casos, pero estamos por recibir los números de las mujeres que han sido liberadas a raíz de la visita del ministro presidente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los jueces empezaron a fallar con perspectiva de género. Tenemos conocimiento directo de cuando menos 3, 4 mujeres que han modificado sus condenas gracias a que se replantearon los jueces una perspectiva de género. Entonces, evidentemente la solución tristemente no está principalmente en las sentencias del Poder Judicial, no está en la función Todo jurídica, ayuda, todo ayuda. pero evidentemente la responsabilidad que tenemos. Sí, claro, exacto. La alternativa es, si sería no hacerlo, pues todo es peor, ¿no? Y hacerlo bien, ¿no? Y hacerlo con estos efectos que cada vez están siendo más expansivos. Oye, Y esa pero fue la mirada. están dejando la vara muy alta, ¿eh? Y esperamos, todavía no nos vamos, nos quedan todavía 3 meses y seguimos trabajando porque evidentemente, a diferencia también de otras administraciones en donde ya ahorita los presidentes estaban en comidas de despedida, nosotros seguimos trabajando todo el equipo. No, hasta el último día. Sí, por supuesto. Pero lo que te quiero decir es que esa tarea también es ejemplificativa hacia el futuro, que también, digamos, los otros poderes se deberían sentir llamados a ver el sí se pudo. Honestamente El sí se pudo, fíjate, fíjate. es parte de la idea, de decir, nosotros veníamos con una agenda de trabajo que la cumplimos a los 3 años. Nos fuimos más allá O sea, sí se pudo. de trabajo, Sí, por supuesto, con un presupuesto incluso más recortado que en otras administraciones, con un escenario de pandemia, con muchas complejidades, y claro que se puede, y claro que se debe. Oye, y ahora que decías lo del presupuesto, la falta de dinero no puede ser excusa, No, por supuesto que no. porque a veces se esgrime. Ni la falta de dinero, y yo te diría que tampoco la falta de experiencia, ¿no? Esta parte en donde dicen la curva de aprendizaje. Oye, no, espérate, o sea, eres funcionario público porque es una responsabilidad y tienes que ejercerla con toda la responsabilidad. Tú te debes. Desde el día 1. Desde el día 1. Entonces, no puedes tener pretextos. A lo mejor hay algunos escenarios que justifican un poco más la complejidad, ¿no? O sea, evidentemente yo te pudiera decir que si no hubiésemos tenido la pandemia, tal vez estaríamos hablando de otros resultados. Pero no obstante, con toda la pandemia sacamos el juicio en línea, sacamos un buscador, la justicia federal no se detuvo. Entonces, Oye, pero la pandemia no es una cosa menor. No, O sea, no, digo, es una cosa que pasa una vez cada siglo. Imagina, siglo. que afectó a todo el mundo, a todos los países. Por supuesto, y en números, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, todavía hay pues resultados que no se terminan de equiparar. Pero no, ¿qué hicimos nosotros? Pues tenemos una pandemia, tenemos que sacarle, no provecho, pero sí evidentemente no tomarlo como pretexto, y utilizamos esto para sacar el juicio en línea y revolucionar el sistema de justicia federal. La meta era hacerlo de todas formas, pero no con esa premura. Entonces, creo que sí, evidentemente, uno de los resultados más positivos de esta administración es, y sobre todo en materia de género, que sin duda es, me parece, como la brecha en la que más satisfechos estamos,
en que evidentemente se puede y se tiene que buscar de dónde, o sea, en términos de presupuesto, nada más por poner un ejemplo, las licencias de paternidad, nos tardamos un poco en hacerlo porque tuvimos que rediseñar todo el sistema del ejercicio público. Ahorramos en proyectos que no iban a traducirse en una igualdad de derechos y escogimos los que sí. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos hablando de la justicia con perspectiva de género. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para platicar de la impartición de justicia con perspectiva de género. Y quiero regresar contigo, Ana Micaela, porque muchas veces hablamos de conceptos como el techo de cristal de las mujeres. He escuchado una expresión también, el piso pegajoso. Creo que a la postre lo que significan esto, tú nos lo explicarás mejor, es que pues todavía hay obstáculos, todavía no trascendemos de una esfera discursiva, formal, normativa, a una esfera de la vida cotidiana de las mujeres. Coméntanos al respecto. Bueno, es que es consecuencia de lo mismo, ¿no? Cuando decía recién, en el constitucionalismo social se trató de generar medidas para que la mujer ingresara al trabajo, pero eso lo hizo sin tocar, digamos, la división sexual del trabajo, o sea, sin tocar la división en el tema de cuidados y de la reproducción. Entonces la mujer ingresa al trabajo, pero ingresa desde ya con una desventaja. Esta desventaja tiene que ver con, por ejemplo, tener como si fuera una vía diferenciada de ingresar al trabajo. Aun cuando trabaje lo mismo, ¿sí? Siempre va a tener, además, el trabajo de cuidado reproductivo, lo que hace que, por ejemplo, muchas mujeres escojan el medio tiempo en vez del tiempo completo. Ahí viene al caso el concepto doble jornada. Claro, la doble jornada, por ejemplo, que reconoce la Corte, lo que hace es reconocer esto, que justamente una mujer en el momento de su jubilación está tremendamente empobrecida con respecto al marido, al ex marido en este caso, porque era un divorcio, porque ella se había encargado mayormente de los trabajos de cuidado y había tenido un pequeño trabajito. Ese trabajito le daba una jubilación muy, muy baja y entonces ya en las primeras instancias, como la ley decía que únicamente se le da la pensión alimenticia si no ha trabajado, y en este caso había trabajado un poquito, ya no se le daba. Y entonces la disparidad en el ingreso de jubilación para una persona que ya tenía 67 años, creo, si no mal no me recuerdo, se volvía a un abismo. Entonces ahí, ¿qué hace la justicia? Corrige nada más. Entonces, Bueno, nada más. nada más. Nada más. Pero es lo que yo decía recién. Es muy importante la corrección. Sin corrección no hay justicia, pero no modifica la estructura. Claro. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que denuncia el cielo, el techo de cristal y el piso pegajoso? Justamente el piso pegajoso es un poco esta idea de que a la mujer le es muy difícil salir de la casa, ¿no? Al final es como si estuviera pegada al piso y no pudiera salir a la esfera pública. ¿Por qué? Porque está sobrecargada de trabajos de cuidado o si no, dobles jornadas que son tremendamente extenuantes. Esto hay muchísimas estadísticas de uso del tiempo, por ejemplo, donde las mujeres prácticamente no tienen tiempo de ocio, ¿no? La otra es el techo de cristal. Y esto se debe a un montón de cuestiones. Por ejemplo, si yo estoy compitiendo y soy igual de buena que mi compañero par varón, ¿sí? Pero luego tuve 2 licencias de maternidad que me frenaron, o se enfermó mi mamá y entonces la tuve que ir a cuidar, o cosas que hacen que una se empiece como a retrasar, o incluso cuando no, porque trabajas el doble, la percepción, el estereotipo es que nunca vas a tener suficiente tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que hay que transformar son los horarios de trabajo. Claro. Estos horarios de trabajo de 12 horas solamente pueden ser para una persona que no tiene a cargo ningún ser humano. O esta práctica en el servicio público también de comidas de 3 horas, ¿no? Salen a comer a las 3, regresan a las 6. Entonces, o los horarios de las escuelas, que no son compatibles con ni siquiera un medio tiempo. Entonces, el punto es, el techo de cristal lo que evidencia es que aun cuando la mujer entra al espacio público del trabajo, parece que siempre tiene un tope y no puede realmente ascender en la jerarquía pública, ¿no? Tanto en la función pública como en el ámbito del trabajo. ¿Tiene sentido seguir usando estas categorías? Claro, porque lo que evidencian es cómo hay tantos obstáculos que hacen que incluso una mujer igual o mejor preparada, ¿sí? Que le dedica igual o más horas de trabajo a la semana, tiene esos topes que, digo, en parte son por un montón de cargas y dificultades fácticas,
¿sí? Pero que obviamente no están reconocidas en el derecho y por eso persisten, sino también porque operan un montón de estereotipos, ¿no? Un poco lo que recién también Ale decía, esta necesidad de que las mujeres empiecen a ocupar estos lugares, empiecen a romper techos de cristal, manda también un mensaje simbólico muy potente a la sociedad de que sí, puede haber una mujer presidenta, por ejemplo, y puede ser tan buena como un hombre presidente, o tan malo O- como un hombre presidente, O porque el dicho, tema es de o la dicho de doble otra vara de manera, medir, ¿no? no hay ningún lugar que no sea apropiado para las mujeres. Exacto, y ese mensaje, sobre todo para generar role models y empezar a romper esos estereotipos, ¿sí? Son muy potentes y hay que mandarlos, ¿no? Entonces, jurídicamente lo que hay que hacer, digamos, es acompañar, y esto es un poco lo que se pretende con las medidas transformadoras, es empezar a acompañar ya no solamente que la mujer pueda ingresar al mercado de trabajo, sino que se democraticen el trabajo de cuidados y reproductivos para que el hombre ahora también ingrese a lo que fue la esfera privada, porque si no, esa esfera privada se mantiene exactamente igual y lo que ocurre es que se traslada de las mujeres que están más privilegiadas a mujeres más precarizadas, ¿sí? Normalmente migrantes, racializadas, pobres, ¿sí? Los trabajos de cuidado, pero no se cambia la división sexual del trabajo, solamente se traslada a mujeres que están peor, digamos, ¿no? Entonces, esa es la parte donde todavía hay que, digamos, trabajar y es donde se evidencian por qué suceden, digamos, los techos de cristal, por qué suceden los pisos pegajosos, porque la forma de acceder nunca es igual, siempre está con estos obstáculos, ¿no? Oye, y en ese sentido, regreso contigo, Alejandra, para plantearte y preguntarte, la administración de la Corte y del Consejo ganó un Sí, premio es importante. importantísimo. Cuéntanos. Es un premio que evidentemente nos enorgullece muchísimo porque entre otras cosas que evidentemente nos pone como punta de lanza en todo el tema de género y de liderazgos femeninos a nivel de continente americano y que se dio en el marco de la OEA, evidentemente fue de la Cumbre de las Américas, fue un premio muy, muy bonito y muy, sí, del que nos sentimos profundamente Oye, orgullosos, ¿no? Pero internacional. sí, por supuesto. O sea, creo que el premio en sí mismo es un producto más bien resultado de todos estos esfuerzos de la administración y que evidentemente con ese gana no nada más el Poder Judicial, sino creo que todas y todos los mexicanos, porque pone a México como primer lugar en los liderazgos femeninos y regreso como al punto de visibilizar el problema y hacer mucha mención de ello. Pero a mí de las cosas que más me gustan de este premio es que para otorgar el premio se valoraron todas las políticas públicas en su conjunto y precisamente iba muy de la mano con lo que mencionaba Mica. Eran políticas que beneficiaran no nada más a romper el techo de cristal, sino precisamente a que todas las mujeres se despegaran del piso pegajoso. De las críticas que se hace de este feminismo es, de nada sirve que una rompa ese techo de cristal si todas las del piso van a estar levantando los cristales rotos. Y estas políticas públicas al interior del Poder Judicial Federal no nada más benefician a las mujeres que ya tienen cierta posición, cierto privilegio, cierta cercanía con este techo de cristal, sino son políticas que benefician a todo el escalafón y que son políticas que se blindaron además con la reforma judicial. Si tú te fijas en la nueva ley de carrera, del servicio de carrera judicial, pues evidentemente estamos imponiendo todas las cuestiones de género para que ingreses al Poder Judicial y para que vayas escalando. Con ello beneficiamos no nada más a las magistradas y a las juzgadoras de distrito, que ya son con los concursos exclusivos, sino que también estamos visibilizando a los primeros escalones de la carrera judicial. Y entonces, con esto, con conciencia de los deberes de cuidado, con la división sexual del trabajo, etcétera, lo que estamos empujando es que a las mujeres en bloque se les beneficie y se les ponga en una posibilidad mucho más igualitaria, incluso frente a las mismas mujeres. Oye, y eso también forma parte de este círculo virtuoso para inspirar a otras instituciones, porque me imagino que órganos autónomos, otros poderes en el ámbito de las entidades federativas, municipios incluso dicen, oye, aquí el Poder Judicial Federal ganó un premio que le dio la OEA, lo fueron a recoger a Los Ángeles, creo, recuerdo Sí, también. exactamente. Oye, pues seguramente muchos querrán tener ese reconocimiento, buscarán la manera de implementar cosas que los hagan merecedores de algo parecido, ¿no? Por supuesto que ya hemos visto efectos derivados de este reconocimiento. Hay
cada vez más iniciativas que hacen conciencia acerca de, por ejemplo, las licencias de paternidad, de los lugares de adscripción preferente, de regular el teletrabajo a distancia para que también las mujeres se beneficien de esos esquemas de trabajo. Pero estoy segura que cuando terminemos la administración, los resultados que vamos a dar, incluso con todas estas medidas de género, que muchas veces se cuestiona ok, entonces vas a pagar a personas que cubran ahora a los hombres y entonces tus números de resultados van a disminuir. Y entonces, ¿qué va a pasar si los dos, tanto hombre como mujer, forman parte del Poder Judicial Federal y los dos se van de licencia? Y entonces le vas a querer deber al pueblo mexicano. De nada me sirve que tú tengas un Poder Judicial mucho más igualitario si los resultados como Poder Judicial a nivel de jurisdicción, a nivel de resoluciones van a disminuir. Estoy segura que cuando se haga la estadística, los resultados van a ser altamente positivos. Y ahí es cuando verdaderamente las empresas en el sector privado, las distintas entidades del sector público, se van a animar a empezar a dar los resultados. Van a ver que esto es en beneficio, insisto, no nada más de las mujeres, sino de la sociedad en general. Y esto ha pasado ya en otros países que nos llevan ventaja. Esto Exactamente. ya se ha podido medir y es en la línea que tú ahorita de manera muy puntual señalas. Ana Micaela, estamos casi por concluir el programa, pero no quiero dejar de plantearte este escenario y esta pregunta. Si pudieras dirigirte a través de las cámaras de Justicia TV a una mujer, a una joven que está iniciando la carrera de Derecho, alguien que está en primer semestre, a esa joven, todavía joven, Ana Micaela Alterio, pero de primer año de Derecho, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que lea el derecho con los lentes violetas que usamos las feministas, ¿no? Que hay que estudiar el derecho desde una perspectiva crítica, siendo consciente que el derecho es un producto tanto social, político como cultural, y que en esa medida tiende a reproducir las desigualdades que vemos en la sociedad. El derecho es una herramienta maravillosa de cambio y por eso yo creo que todas elegimos acá el derecho como carrera, ¿no? Es una herramienta emancipadora, pero también puede servir como una herramienta de opresión. Por lo tanto, yo le diría desde el principio de la carrera que siempre lean el derecho de forma crítica y busquen cómo la forma de realizarlo, de interpretarlo, de hacerlo efectivo, puede tener esas dos vertientes, una emancipadora que haga sociedades más justas, más igualitarias, o una que simplemente reproduzca los poderes reales, ¿no? Y al final depende de todos, ¿no? O sea, Claro. creo que es un llamado también, digo, A profesores y profesoras, a jueces y juezas, pero cada quien aporta, por supuesto. no es un llamado, por ejemplo, en esto que decías, de aquella primera ola feminista un poco más de modelo de confrontación o aquel discurso de los años 70 de la lucha contra la familia o contra ciertos modelos de familia. Aquí estamos llamados finalmente todos, ¿no? Es que es lo que decía recién Ale, esto beneficia a la sociedad completa, una democratización de la sociedad en términos públicos, pero también en términos de lo que históricamente se ha llamado lo privado, de la familia, de la crianza de hijos e hijas, hace mucho más felices a los niños y las niñas, hace mucho más felices a padres y madres. Yo no creo que tampoco un varón cisgénero, heterosexual, privilegiado, sea feliz trabajando 12 horas al día y no poder ver a sus hijos e hijas. Quizá simplemente lo asumió como que era el mandato cultural y es lo que tiene que hacer, pero quizá también lo sufre, digamos, los patrones y los estereotipos de género no solo afectan o, en el caso de desestabilizarlos, no solo benefician a las mujeres, realmente democratizan a la sociedad y la hacen más igualitaria y eso claramente tiene beneficios para todos y todas. Pues ojalá que te escuchen las estudiantes de Derecho porque es un discurso que sin duda inspira. Ana Micaela Alterio, Alejandra Spitalier, gracias. Gracias a los dos por esta conversación tan grata y gracias a usted que hace posible este programa especial de Justicia TV para discutir cómo se puede impartir justicia con perspectiva de género. Hasta pronto.